Bienvenidos a un nuevo video del Ministerio Puertas Abiertas. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo y muy importante, como es la confesión de Pedro. Mi nombre es Miguel y soy tu teólogo de confianza. Y hoy vamos a hablar sobre la confesión de Pedro. Si leemos en nuestras Biblias, en Mateo 16, del versículo 13 al 20, vamos a encontrarnos con esta situación. Está Jesús con sus discípulos de camino hacia otra ciudad y él les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos le responden: bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algún otro profeta que haya resucitado. Allí Pedro interrumpe a sus compañeros y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y allí se produce el siguiente diálogo con Jesús. Jesús le dice: feliz eres tú, dichoso, bienaventurado eres Pedro. Y te digo lo siguiente: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán sobre ella. Este texto es muy importante y atención, no solo aparece en Mateo capítulo 16, también lo encontramos en Marcos capítulo 8 y en Lucas capítulo 9. Ahora, tanto Marcos como Lucas cuentan algo distinto. El Evangelio de Marcos nos relata la misma situación. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Ellos responden: Juan el Bautista, Elías o algún profeta, y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Lucas relata exactamente la misma situación, pero aquí aparece la diferencia. Tanto en Marcos como en Lucas, Jesús le dice a los discípulos: no digan más esto, no lo repitan. Y no aparece ninguna mención sobre Pedro, la piedra y edificar la iglesia. ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Bueno, podemos hacer una interpretación diferente a la que ha hecho la Iglesia de Roma hasta el momento. Veamos, si nosotros leemos los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los evangelios sinópticos, vamos a encontrar que la figura de Pedro representa la ignorancia, representa la pasión, representa el deseo de hacer cosas sin pensar demasiado. En los evangelios sinópticos se relata que Pedro es una persona un tanto violenta, irascible, no entiende mucho lo que está pasando, pero trata de acomodarse y acompañar lo que sucede junto a su maestro, aunque, insistimos, no parece entender demasiado, y de hecho por algunos pasajes sabemos que es uno de los discípulos menos instruidos. Probablemente no sabía leer y escribir, y toda su vida había sido pescador. Ninguna de estas características pretende tirar abajo a Pedro, son simplemente una descripción más o menos parecida a lo que haya sido la persona Pedro. Ahora, es importante tener en cuenta esto. La caracterización que hacen los evangelios sobre esta persona tiene alguno de estos rasgos. Pues bien, ese hombre que es irascible, que es ignorante, que no entiende mucho lo que está pasando, pero que es muy pasional y que lo deja todo por seguir a Cristo, ese hombre, esa piedra, es capaz de confesar que Jesús es el Cristo. Y esa es una parte importante de la interpretación. Pedro de alguna manera representa lo que somos todos. Cada uno de nosotros y nosotras somos ignorantes, pasionales, irascibles, nos enojamos, no entendemos las cosas, renegamos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, y a pesar de nuestras características humanas, Cristo nos utiliza para edificar su iglesia. Tal como lo dice San Pablo, somos rocas que edifican, que forman parte de la edificación de la iglesia. Pero la piedra fundamental es Cristo. Teniendo en cuenta que los evangelios sinópticos cuentan más o menos las mismas cosas y a partir de allí podemos trazar paralelismos, complementar historias, etc., este pasaje me parece particularmente interesante. En primer lugar, porque solo es la comunidad de Mateo, o el Evangelio de Mateo, el que registra ese pasaje en que Jesús le dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no está en ninguno de los otros dos evangelios. A su vez, si leemos el libro de los Hechos, que también fue escrito por Lucas o la comunidad lucana, también vamos a encontrar allí lo siguiente. Pedro es
quizás el primer apóstol en recibir directamente de Dios la visión de que los gentiles, esto es, los que no son judíos, también están llamados a la salvación por medio de Cristo. Recordemos que esto sucede en paralelo a los acontecimientos que estaban pasando con Saulo, luego Pablo, San Pablo de Tarso. Pues bien, esto genera una división entre los recién conversos cristianos. Tenemos al grupo de los judaizantes, es decir, los que solo creen que la salvación es para los que son judíos, pero que tienen que aceptar a Jesús como el Mesías y el enviado de Dios, el Hijo de Dios, y los que siguen a Pablo y otros discípulos como Bernabé, que entienden que la salvación es universal, es para todas las personas de la humanidad. Y esto generó un conflicto interno importante. Tanto es así que se resuelve hacer el primer concilio de la historia. Todos lo conocemos como el Concilio de Jerusalén o la Reunión de Jerusalén. Allí se van a encontrar Pablo, Pedro y los demás apóstoles de la época para, en esa reunión, tratar de dilucidar qué se tiene que hacer con esto. ¿La salvación es solo para los judíos? ¿Es para toda la humanidad? ¿Cómo deben responder estas comunidades? Etcétera. Cuando leemos este pasaje del libro de los Hechos, nos damos cuenta de lo siguiente. Pedro hace el primer discurso contando su experiencia, sus visiones, cómo algunas familias romanas se han convertido y habían sido llenas del Espíritu Santo, etc. Luego observamos el discurso de Bernabé y Pablo contando más o menos su predicación con los gentiles. Y en una parte del texto se dice lo siguiente: Santiago es el que toma la palabra y de alguna manera calma la reunión. Esto es, en ese momento Santiago pareciera ser quien está tomando las riendas de la situación y parece ser como el jefe respetado de ese concilio o de esa comunidad. ¿Qué podemos entender de esto? Bueno, Pedro no figura en ningún pasaje como jefe de la iglesia, ni como el número uno, ni como el que más poder tenga, ni nada por el estilo. Es más, el mismo libro de los Hechos nos dice que ponían todo en común. Y así como se ponían las cosas materiales en común, también podemos inferir que la autoridad más o menos estaba repartida entre todos los apóstoles. Por lo tanto, Pedro no fue la cabeza de la iglesia, no fue el número uno, ni el jefe, ni nada por el estilo. Sí es el que tuvo la iniciativa en dar algunos discursos, en predicar en el templo, etc. ¿Por qué decimos todo esto? Bueno, la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, a partir de estos textos en algún momento definió lo siguiente: Pedro es la piedra sobre la que se funda la Iglesia de Cristo. Pedro, según la tradición, viajó a Roma a predicar y allí iba a ser martirizado. También la tradición indicaría que Pedro, como apóstol, ejerció las funciones de obispo. Y es a partir de estos argumentos que se dice, bueno, Pedro fue obispo en Roma, o fue el obispo de Roma, por lo tanto, el próximo obispo electo para ocupar ese cargo en la ciudad de Roma hereda de alguna manera el poder o la autoridad de Pedro. Y esta serie de razonamientos es la que hasta el día de hoy permite entender la existencia del Papa en la Iglesia de Roma. El Papa es el obispo de Roma, pero para la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, el obispo de Roma es el jefe de la Iglesia. Por supuesto que esto ha generado controversias teológicas, eclesiológicas, etc. Y esto lo vemos muy claro ya con el cisma de Oriente. En el siglo XI, las iglesias orientales, también conocidas como las iglesias ortodoxas, no reconocen al obispo de Roma como jefe de la Iglesia universal. Y es por esto que ahí tenemos la primera división. La Iglesia oriental mantiene buenos términos con la Iglesia de Roma, pero no reconoce a la figura del Papa como jefe o guía exclusivo de la Iglesia. Y sin dudas esto se va a profundizar a partir del siglo XVI con el proceso de la reforma religiosa o la reforma protestante. Por lo tanto, podemos afirmar entonces que el texto evangélico solo nos dice que Jesús utiliza a personas que somos piedras
para poder edificar su asamblea, su reunión, su iglesia. Y este es el punto importante. Esta iglesia no va a perecer. Y esa es la promesa que encontramos en el Evangelio de Mateo. Contame, ¿qué es lo que pensás sobre esta interpretación? Para vos, ¿Pedro es realmente el jefe de la iglesia? ¿Es el fundamento o la base sobre la que Cristo construyó su iglesia? ¿O tenés otra interpretación distinta a la que hemos compartido en este video? No te olvides de ponerle me gusta, compartir este video, dejame en comentarios lo que pensás y si podés, compartíselo a alguien que le pueda interesar estos temas. Nos vemos la próxima. Hasta luego.